Pedro y Pablo, dos de las figuras más influyentes en la iglesia primitiva, emergen como gigantes espirituales con trayectorias muy distintas, pero un mismo propósito: expandir el mensaje de Cristo. Pedro, originalmente llamado Simón, fue un humilde pescador a quien Jesús llamó Kefa, un característico término arameo. Estableciéndose como líder natural entre los discípulos, Pedro también fue alguien que necesitaba ser moldeado y corregido. Pablo, en cambio, tuvo un origen diferente, un fariseo educado y celoso de la ley, cuya vida cambió radicalmente tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Su misión fue clara, como él mismo lo expresa en Gálatas. El evangelio que predicaba no venía de hombres, sino por revelación divina. Este contraste entre Pedro y Pablo, uno, un pescador, el otro, un erudito, sembró la semilla para el conflicto que se desarrollaría posteriormente. Pero, ¿qué fue lo que realmente desencadenó el choque entre estos dos hombres de fe? Acompáñame a descubrirlo. El conflicto entre Pedro y Pablo no se originó en un vacío. Se desarrolló en un contexto de grandes cambios y tensiones dentro de la iglesia primitiva, particularmente en Jerusalén, que era el epicentro espiritual del cristianismo en sus primeros años. Jerusalén no solo era la ciudad santa de los judíos, sino también el lugar donde la comunidad cristiana había nacido bajo el liderazgo de los apóstoles y de los primeros seguidores de Jesús. La iglesia de Jerusalén era predominantemente judía, lo que significaba que los primeros cristianos seguían las prácticas y costumbres de la ley de Moisés. Sin embargo, con la rápida expansión del cristianismo, especialmente fuera de los límites de Judea, surgió un nuevo desafío: la inclusión de los gentiles, conocidos en hebreo como Goyim. Estos no eran parte del pueblo elegido de Dios, según la tradición judía, y no seguían la ley mosaica, lo que generaba tensiones y preguntas sobre cómo debían integrarse en la comunidad de fe. Debían ir primero a los judíos, es decir, someterse a la circuncisión y seguir las costumbres de la ley antes de ser aceptados como cristianos. El apóstol Pablo fue uno de los principales defensores de la expansión del cristianismo entre los gentiles, sin imponerles el peso de la ley judía. En su misión evangelizadora, particularmente entre los gentiles, él argumentaba que la salvación venía por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En su carta a los Gálatas, Pablo declara: «Ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse», Gálatas 2:3, lo que demuestra su postura firme en contra de imponer las tradiciones judías a los nuevos conversos gentiles. Por otro lado, algunos miembros de la iglesia en Jerusalén, particularmente aquellos de origen fariseo, no compartían esta visión. En Hechos 15, 1-5, se registra que algunos enseñaban: «Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos». Esta postura reflejaba una tensión profunda dentro de la iglesia. ¿Debía el cristianismo seguir siendo una secta judía o abrirse completamente a los gentiles sin las exigencias de la ley? Esta controversia llevó a la convocatoria del Concilio de Jerusalén, un evento clave en la historia de la Iglesia, donde se reunirían los apóstoles y los líderes para discutir y resolver este tema. Fue en este contexto que Pedro y Pablo, dos figuras fundamentales pero con posturas distintas, tuvieron que enfrentarse. Pedro, quien había sido testigo directo de la conversión de gentiles como Cornelio, Hechos 10, mostró una apertura hacia ellos. No obstante, también estaba bajo la presión de los judaizantes, que insistían en la observancia de la ley. Este concilio sería decisivo para definir el rumbo de la Iglesia en su misión de llegar tanto a los judíos como a los gentiles. Jerusalén, con su peso cultural y religioso, se convirtió en el epicentro de un debate que definiría el futuro del cristianismo. Las tensiones eran altas, y los líderes sabían que sus decisiones impactarían el crecimiento de la fe en todo el mundo. El conflicto entre Pedro y Pablo alcanzó su punto más álgido en Antioquía, una ciudad clave en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Este altercado, registrado en la carta de Pablo a los Gálatas,
Gálatas 2, 11 al 14, revela una profunda tensión entre dos líderes fundamentales de la Iglesia. En Antioquía, donde los cristianos de origen judío y gentil convivían, Pedro se encontraba en una encrucijada que lo llevaría a comportarse de manera contradictoria, lo que provocó la ira de Pablo. La situación se desarrolló cuando Pedro inicialmente compartía mesa y comida con los creyentes gentiles en Antioquía. Esto era un gesto significativo, ya que comer juntos simbolizaba la igualdad y comunión en Cristo, sin importar el origen étnico o la observancia de la ley mosaica. Sin embargo, cuando algunos cristianos de origen judío, enviados por Santiago, llegaron a la ciudad, Pedro cambió su actitud. Temeroso de la reacción de este grupo, que insistía en la importancia de las leyes judías, Pedro se apartó de los gentiles y dejó de comer con ellos. Esta acción dividía a la comunidad y sugería que, a pesar de la fe en Cristo, los gentiles eran inferiores a los judíos que seguían la ley. Pablo no permaneció en silencio ante este acto de lo que él consideraba hipocresía, una palabra que en su origen griego denota la actuación de alguien que lleva una máscara, comportándose de una manera falsa o contradictoria con sus verdaderas creencias. Para Pablo, Pedro estaba actuando como un hipócrita, al vivir como un gentil cuando no había judíos presentes, pero comportándose como un judío estricto cuando sí lo había. Esto ponía en riesgo la unidad y el mensaje central del Evangelio. En Gálatas 2, 11 al 14, Pablo relata: «Cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar». Este enfrentamiento directo muestra la gravedad del problema. Pablo, conocido por su postura firme en cuanto a la libertad en Cristo y la salvación por fe, no podía tolerar que Pedro, una figura tan influyente, con su conducta pusiera en duda el mensaje central del Evangelio. Para Pablo, la acción de Pedro implicaba que la salvación dependía de la observancia de la ley, algo que él había combatido durante su ministerio entre los gentiles. Las implicaciones de este conflicto eran profundas. Si Pedro, el apóstol a quien Jesús había dado una posición de liderazgo, no actuaba con respecto a la inclusión de los gentiles, entonces el mensaje del Evangelio corría el riesgo de ser distorsionado. Esta disputa no solo tenía que ver con las relaciones entre judíos y gentiles, sino también con el corazón del mensaje cristiano. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, sin necesidad de adherirse a las obras de la ley. El altercado en Antioquía expuso la lucha interna que enfrentaba la Iglesia en su intento de integrar a dos grupos con antecedentes culturales y religiosos muy diferentes. Mientras que Pedro parecía titubear en su conducta, Pablo se erigió como defensor de una visión clara y sin compromisos. En Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Gálatas 3, 28. Este enfrentamiento entre dos gigantes del cristianismo dejó una marca imborrable en la Iglesia, desafiando a los creyentes a vivir con integridad y coherencia, sin caer en la trampa de la hipocresía. En su núcleo, esta disputa ponía en juego una cuestión esencial: ¿cómo debía la Iglesia integrar a los gentiles en una comunidad que hasta ese momento había sido predominantemente judía? ¿Debían seguir los gentiles la nomos, es decir, la ley de Moisés, para ser aceptados como parte del pueblo de Dios, o la gracia de Cristo era suficiente? Este debate no solo implicaba cuestiones teológicas, sino que tenía el potencial de dividir a la Iglesia en dos bloques: uno que abogaba por la observancia de la ley judía y otro que promovía la libertad en Cristo independiente de la ley. Pedro, al retractarse de su convivencia con los gentiles en Antioquía, exponía las tensiones subyacentes dentro de la comunidad cristiana. La acción de Pablo al confrontar a Pedro no solo fue una defensa de los gentiles, sino también un esfuerzo por preservar la verdad del Evangelio. La cuestión central en este conflicto era la relación entre la ley y la gracia. En su carta a los Gálatas, Pablo dejó claro que la justificación no venía por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas 2, 16.
Esta declaración resumía la postura de Pablo frente a aquellos que querían imponer la ley mosaica, como la circuncisión, sobre los gentiles. El Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15, fue el escenario donde estas tensiones alcanzaron su punto máximo y donde se tomaron decisiones cruciales para la unidad de la Iglesia. Los apóstoles y ancianos se reunieron para debatir la cuestión. En el centro de la discusión estaba si los gentiles debían cumplir con la nomos judía para ser parte de la comunidad cristiana. Pedro, tras ser confrontado por Pablo y reflexionar sobre su experiencia previa con la conversión de Cornelio, Hechos 10, adoptó una postura más clara. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 8 y 9. Pedro reconoció que la salvación era un regalo de gracia tanto para judíos como para gentiles. De este modo, resolvió que no era necesario que los gentiles siguieran la ley de Moisés para ser aceptados como cristianos. Este acuerdo fue un momento decisivo, ya que confirmó que la Iglesia no se definiría por las observancias legales, sino por la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo. La decisión tomada en el Concilio de Jerusalén sentó las bases para una Iglesia universal, donde la fe en Cristo era el único requisito para la inclusión en el pueblo de Dios. Sin embargo, las repercusiones de este conflicto no solo afectaron el aspecto doctrinal, sino también la práctica diaria de la vida cristiana. Pablo continuó luchando contra la influencia de los judaizantes en otras comunidades, como los gálatas, insistiendo en que la salvación no estaba vinculada a la observancia de la ley, sino a la gracia. En última instancia, este conflicto ayudó a definir uno de los principios centrales del cristianismo, que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, y que la salvación es un regalo de gracia. La palabra griega nomos ya no sería el fundamento de la identidad cristiana. En su lugar, la fe y la gracia ocuparían ese espacio. La Iglesia se mantendría unida, no por las obras de la ley, sino por la fe compartida en Cristo como Señor y Salvador. A pesar del fuerte conflicto que surgió entre Pedro y Pablo en Antioquía, la historia no termina con su enfrentamiento. De hecho, lo que sigue es un testimonio de la reconciliación y el compromiso compartido que ambos apóstoles tenían con la expansión del Evangelio y la edificación de la Iglesia. A través de sus diferencias, ambos encontraron un terreno común, que era su fe en Cristo y su deseo de llevar las buenas nuevas a todos los rincones del mundo. Aunque las Escrituras no registran una reconciliación explícita, hay evidencia de que estos dos gigantes espirituales superaron sus tensiones y continuaron trabajando hacia un propósito común. En su segunda carta, Pedro escribe con gran respeto hacia Pablo, destacando la sabiduría que le había sido otorgada. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Segunda de Pedro 3:15. Este pasaje revela el profundo aprecio que Pedro tenía por Pablo, refiriéndose a él no solo como un compañero en la misión, sino como un amado hermano. Este reconocimiento por parte de Pedro es un indicio de que, a pesar de sus desacuerdos, ambos habían llegado a un entendimiento mutuo, basando su relación en la unidad en Cristo. El término hebreo shalom, que se traduce como paz o bienestar, es más que una mera ausencia de conflicto. Implica una plenitud y armonía completa en las relaciones. La paz que Pedro y Pablo alcanzaron no fue simplemente la resolución de un desacuerdo doctrinal, sino una restauración de la unidad dentro de la Iglesia. A través del shalom, ambos apóstoles pudieron continuar su labor, confiando en que el mensaje de Cristo era más grande que cualquier diferencia personal o cultural. Además, Pablo reconoce en 1 Corintios 9:5 que Pedro, como él, continuó su ministerio con libertad. Ambos predicaban el Evangelio a diferentes audiencias, pero lo hacían con el mismo propósito de fortalecer la Iglesia. Aunque sus misiones eran diferentes, Pedro centrado en los judíos y Pablo en los gentiles,
ambos entendieron que la Iglesia debía permanecer unida bajo la fe en Jesucristo. El legado de Pedro y Pablo no solo reside en su gran obra misionera, sino también en la capacidad de superar divisiones y permanecer comprometidos con la misión común de Cristo. Su relación sirve como un poderoso recordatorio de que la Iglesia, aunque compuesta por individuos con diferentes trasfondos y perspectivas, debe encontrar unidad en la fe y en el propósito común de proclamar el Evangelio. El conflicto entre ambos y su eventual reconciliación muestra que, incluso los grandes líderes de la Iglesia, pueden tener desacuerdos. Pero la verdadera madurez cristiana se ve en la capacidad de restaurar la paz y continuar el trabajo en conjunto. El Shalom que alcanzaron Pedro y Pablo es un testimonio del poder del Espíritu Santo para traer paz y unidad, incluso en medio de las más profundas diferencias. El legado de Pedro y Pablo sigue vivo hoy. Ambos murieron como mártires, testigos fieles de Cristo, y sus enseñanzas continúan guiando a la Iglesia. A pesar de los desafíos que enfrentaron, su ejemplo de reconciliación y compromiso con la misión de Cristo permanece como un faro para los creyentes, recordándonos que la paz y la unidad en la Iglesia son esenciales para su crecimiento y fortaleza. El Shalom sigue siendo el llamado para todos los que siguen a Cristo. El conflicto entre Pedro y Pablo, aunque ocurrió en los primeros días de la Iglesia, sigue siendo una fuente invaluable de lecciones para la vida cristiana actual. A través de su altercado y eventual reconciliación, se revelan principios clave para la Iglesia de hoy: la importancia del diálogo, la capacidad de superar diferencias y la necesidad de unidad en medio de la diversidad. A medida que el cristianismo continúa expandiéndose por todo el mundo, enfrentando una variedad de culturas, perspectivas y desafíos, la historia de Pedro y Pablo ofrece un modelo sobre cómo manejar tensiones internas sin perder de vista el propósito fundamental de la Iglesia. Una de las lecciones más claras es la necesidad del diálogo abierto y honesto. En su enfrentamiento en Antioquía, Pablo no dudó en confrontar a Pedro por lo que él percibía como una inconsistencia que afectaba la integridad del Evangelio. Esta confrontación no fue una falta de respeto, sino una expresión de preocupación por la verdad y la unidad de la comunidad. En Efesios 4, 1 al 3, Pablo escribe: «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Este pasaje subraya que, aunque el conflicto es inevitable en una comunidad de creyentes, la forma en que se maneja es crucial para la salud de la Iglesia. En la Iglesia actual, con su diversidad de pensamientos, interpretaciones teológicas y prácticas culturales, es esencial mantener abiertas las vías de comunicación y estar dispuestos a escuchar y dialogar con amor y respeto. Pedro y Pablo ejemplifican que, a pesar de tener diferencias importantes, su amor por Cristo y su compromiso con la misión de la Iglesia los llevó a reconciliarse y seguir trabajando juntos. Otra lección vital es la importancia de la unidad en medio de la diversidad. En Juan 17, 20 al 23, Jesús ora por la unidad de sus seguidores. «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno». Jesús entendía que la unidad de los creyentes sería un testimonio poderoso para el mundo. Sin embargo, la unidad no significa uniformidad. Pedro y Pablo venían de trasfondos muy diferentes. Uno era un pescador judío, el otro, un erudito fariseo. A pesar de sus diferencias, ambos fueron llamados por Dios y ambos encontraron su lugar en la misión de expandir el Evangelio. La Iglesia de hoy está llamada a vivir esta misma unidad en la diversidad. Es un llamado a valorar las distintas voces, dones y perspectivas dentro del cuerpo de Cristo, y a encontrar un terreno común en la fe y el propósito compartido. Cuando la Iglesia logra esto, refleja el amor y la gracia de Dios al mundo,
tal como lo hicieron Pedro y Pablo. Finalmente, la historia de estos dos apóstoles nos recuerda que las diferencias no deben ser motivo de división permanente. Al contrario, el proceso de trabajar a través de los desacuerdos puede fortalecer a la Iglesia si se hace con amor y el deseo de mantener el Evangelio en el centro de todo. El legado de Pedro y Pablo nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias y a trabajar juntos para el bien mayor del reino de Dios. Por último, cerremos con una oración. Señor, te damos gracias por la profundidad y la riqueza de tu palabra que nos guía y nos revela tu verdad. Te pedimos discernimiento y comprensión mientras estudiamos las Escrituras para que podamos acercarnos más a ti y entender mejor tu plan para nuestras vidas. Ayúdanos a ver con claridad las verdades que nos has revelado y a mantenernos firmes en nuestra fe. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos lleve a un conocimiento más profundo de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Que este análisis nos inspire a seguir buscando, aprendiendo y creciendo en nuestra relación con Dios, confiando siempre en su guía y sabiduría para conocer aún más temas bíblicos. Mira nuestra lista de videos publicados. Descubrirás cosas maravillosas e impresionantes, como las que miramos hoy. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Jesús y Miguel. Identidad compartida. Descubre la verdad bíblica. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.